Buenos días, hoy les vamos a hablar de los trastornos asociados a necesidades biológicas, específicamente de la sexualidad y la alimentación. Mi grupo está conformado por Angélica Granja, Karen Peña y quien les habla, Iris Magali Urán. Primeramente hablaremos de los trastornos sexuales que se clasifican en parafilias o desviaciones sexuales, disfunciones sexuales y trastorno de identidad de género. En primera instancia tenemos las parafilias o desviaciones sexuales que hacen referencia a una serie de comportamientos sexuales caracterizados por la excitación del sujeto ante objetos y situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normativos, o porque el sujeto necesita para obtener placer la presencia de determinados estímulos que se apartan de lo que se consideran estímulos sexuales normales. Bueno, pues resumiendo un poco, las parafilias son conductas que tiene una persona o fantasías sexuales que van pues fuera de lo normal, de lo común. Dentro de los tipos de parafilias encontramos 7. La primera, que es el exhibicionismo, que es una parafilia caracterizada por la obtención de un alto nivel de excitación sexual a través de la exposición de los genitales de una persona en un lugar público y sin que exista intento de realizar una actividad sexual posterior. En este tipo de parafilia, pues el sujeto se excita sexualmente viendo los genitales de una persona en un lugar público, pero pues no tiene intención de contraer una relación sexual con esa persona. El segundo tipo de parafilia es el voyeurismo, que se caracteriza por ser la principal fuente de excitación sexual para el sujeto, la contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. En esa parafilia al sujeto le excita ver personas desnudas o contrayendo relaciones sexuales. El tercer tipo es el froteurismo, que consiste en la obtención de placer de forma preferente o exclusiva a través del frotamiento de los órganos genitales contra el cuerpo de una persona desconocida o sin el consentimiento de ésta. En esa parafilia, el sujeto siente placer al frotar su órgano reproductor sobre el cuerpo de una persona. Puede ser desconocida y pues en muchas ocasiones es sin el consentimiento de esta. Tenemos el transvestismo, que es la utilización continua de las ropas propias del sexo opuesto. Esa es una parafilia en la que el sujeto siente excitación al usar la ropa de la otra persona, el sexo opuesto. Tenemos la pedofilia, que es una parafilia caracterizada por la presencia de fantasías y conductas que implican la actividad sexual de un adulto con un niño. Esa es una parafilia en la que el sujeto siente atracción sexual por niños y pues sostiene relaciones sexuales con o sin su consentimiento. Tenemos la parafilia o desviación sexual, que se caracteriza por intensas y repetidas necesidades, fantasías o conductas sexuales que generalmente implican objetos anómalos, animales, objetos inanimados como niños, formas de relación anómalas como sufrimiento o humillación propia o del compañero o relaciones con personas que no consienten. Tenemos el sadismo, que es la parafilia caracterizada por la necesidad de infligir daño a otra persona para excitarse sexualmente. En esa parafilia, a la persona le excita hacerle daño a otra persona. O sea, eso le causa una excitación bastante alta. Tenemos el masoquismo, que pues es todo lo contrario. Es la parafilia en la que la persona siente la necesidad de ser humillada, maltratada físicamente y pues eso le produce un enorme placer sexual. Como próximo y último tipo de parafilia están las otras parafilias y ofensas sexuales, que son bajo la categoría de parafilias no especificadas. El DSM-4 agrupa una serie de desviaciones sexuales tales como la zoofilia, que es la excitación con animales, la corprofilia, que es con las heces, la necrofilia, que es con los muertos, y otras ofensas sexuales como llamadas telefónicas obscenas, etc. Disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales pueden definirse como todos aquellos trastornos en los que los problemas fisiológicos o psicológicos dificultan la participación o la satisfacción en la actividad sexual.
También podemos decir cuando se experimenta dificultades en cuanto al deseo, la excitación, el orgasmo o la resolución durante cualquier etapa del acto sexual. La aparición del dolor en cualquier momento del acto también se considera una disfunción. ¿A qué se debe la disfunción sexual? Le encontramos tres tipos de factores principales. El factor predisponente, que aumenta la posibilidad de la aparición de una disfunción, una educación religiosa o moral restrictiva, vivir una experiencia traumática en la infancia, mitos sexuales, factores precipitantes que pueden provocar una disfunción, problemas con la pareja, disfunción sexual con la pareja, experiencias sexuales inadecuadas. Factores mantenedores que llevan a que la disfunción no desaparezca y por lo tanto se repita en otras ocasiones. Falta de información sobre la disfunción, problemas de comunicación, atracción con la pareja, depresión, anorexia, ansiedad, consumo de sustancia alcohólica. em, ¿Cuáles son los principales síntomas de la disfunción sexual? Se encuentran los síntomas de los hombres, que es imposibilidad de lograr una erección, eyaculación precoz, dificultad para mantener la erección adecuada y mantener relaciones sexuales satisfactorias. En las mujeres, la vaginismo, falta o insuficiente en la lubricación vaginal, dolor, sensación de quemazón, orgamia o incapacidad para alcanzar el orgasmo. ¿Qué tipo de disfunciones sexuales hay? Encontramos trastorno del deseo sexual, trastorno del deseo sexual hipoactivo, trastorno aversión al sexo, trastorno de la excitación sexual, trastorno de la erección del hombre, trastorno de la excitación sexual femenina, trastorno del orgasmo, eh, trastorno por el dolor. ¿Cómo se trata las disfunciones sexuales? Pues el primer objetivo siempre será una evaluación para establecer un diagnóstico sobre la disfunción. Es importante después del diagnóstico que haya una información adecuada sobre la disfunción que se padece y sobre la sexualidad. Después se focaliza en tratamiento en los objetivos sexuales. Esta parte es más importante, donde tiene cabida diferentes programas muy efectivos. Finalmente se trabajará la prevención y posiblemente recaídas. Los tratamientos de identidad de género constituyen un gran grupo de entidades agrupadas por la presencia de una sensación de incomodidad en el sexo biológico e identificación con el sexo opuesto, sin compromiso de orientación sexual ni de la morfología genital. El transexual representa el extremo del espectro. Esos trastornos comienzan a manifestarse en la infancia, si bien la mayor parte de estos no procesa a la adultez. Es controversial a la etiología, ya que sería multifactorial. Se requiere un acuerdo diagnóstico y posterior tratamiento, que deberá ser multidisciplinario e incluir a profesionales de salud mental, endocrinólogos, urólogos, ginecólogos y cirujanos con experiencia en la materia, para garantizar el mejor resultado en el desarrollo de la experiencia de vida real. Periodos de la prueba en el que el transexual vivirá como integrante del sexo opuesto, así como también en la administración del tratamiento hormonal cruzado, las cirugías de readecuación genital y además cirugías, y en el pronóstico global y funcional del sexual a corto y largo plazo. La
transexualidad se incorpora a la nosografía psiquiátrica del diagnóstico del manual DSM-3 en 1980, dentro del capítulo de disfunciones psicosexuales, y 14 años después el DSM-4 describirá los desórdenes de identidad de género. Los criterios diagnósticos de trastorno de identidad de género del DSM-4 son 4. La identidad acusada y persistente en el sexo opuesto es el primero. En los niños implica la práctica de juegos, el uso de vestimentas, así como el deseo repetido de permanecer o pertenecer al sexo opuesto. En los adultos, el deseo de vivir y ser tratado como persona de otro sexo. El segundo criterio complementa al primero, implica el malestar persistente e inadecuación con el propio sexo. Esto llevará a niños a readecuar sus propias ropas, juegos y hábitos, y a adultos a realizar tratamientos hormonales y quirúrgicos. El tercer criterio indica que la alteración no debe coexistir con una enfermedad intersexual. Aquí cabría preguntarse si alguien que nace con una mínima expresión de ambigüedad genital y cumple con el resto de los criterios de la identidad, trastorno de identidad de género, o conocido como el TIC con G, no debe ser considerado como tal. Es que finalmente también el cuarto criterio señala el malestar que esta alteración debe producir a nivel clínico, social y laboral. El DSM-4 especifica si el tratamiento se presenta en niños o en adolescentes adultos. La formación de la identidad sexual es un proceso que comienza en la concepción y se prolonga hasta los 3 años de vida postnatal. Por ende, cabe deducir que aquel trastorno de la vida adulta tiene su correlato en la infancia. No obstante, el 80% de lo que ocurre en la infancia no persiste en edad adulta. Esto tiene una implicación terapéutica que sería discutidas luego. Anorexia nerviosa. Anorexia quiere decir literalmente falta de apetito y es un término habitual para designar un síntoma que aparece en muchos otros trastornos y enfermedades como la depresión o la gripe. Trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria, lo que da lugar a una considerable pérdida de peso. ¿Cuáles son los síntomas de la anorexia nerviosa? Miedo intenso a ganar peso, distorsión de la imagen corporal, reducción del peso por debajo de lo normal, síntomas psicopatológicos como estado de tristeza, angustia, irritabilidad o aislamiento social. Eh, la persona suele ser perfeccionismo y autoexigencia en su vida que se acompaña de una baja autoestima. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Distorsión de la imagen corporal, malnutrición, alteraciones digestivas, falta de calcio, alteraciones bioquímicas en la sangre. Además existen los llamados trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que son forma incompleta que no cumple con todos los criterios clínicos, pero que causan problemas. Eh, ¿Cuáles son las causas? Encontramos tres tipos de factores predisponentes, individuales, familiares y culturales,
factores precipitantes, situaciones de crisis como pérdida afectiva o inicio de dietas estrictas por insatisfacciones personales o corporal, factores perpetuantes, clínica clínica de desnutrición, clínica afectiva, asociación ansiedad y de depresión. A partir de estos factores, una dieta de adelgazamiento restrictiva puede desencadenar el problema. También hay factores genéticos, ya que las familiares de primer grado, padres, hijos, hermanos de un paciente con anorexia tienen un riesgo de 6 a 10 veces mayor de desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Además, una historia de depresión en una familia aumenta el riesgo de padecer anorexia. La bulimia o la bulimia nerviosa es un tratamiento alimenticio o psicológico caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables, consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, seguido de un tiempo o periodo de arrepentimiento, el cual puede llegar al individuo a expulsar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. Etimología. La palabra bulimia procede del latín bulimia, que a su vez proviene del griego bulimia, que se compone de bus, buey, y limos, hambre, y significa hambre de buey, es decir, mucha hambre. El término bulimia nerviosa fue nombrado y descrito por primera vez por el psicólogo chileno Otto Dorseyer con el nombre síndrome de hiperfagia y vómito secundario en la mujer joven. En un artículo publicado en la revista chilena de neuropsiquiatras en 1972. Posteriormente fue descrito por el psiquiatra británico Gerard Rousset en 1979, al que se le atribuyó su primera identificación erróneamente. Epidemiología. La población en riesgo está formada sobre todo por mujeres de cualquier clase social en zonas industrializadas como Estados Unidos, América Latina en general, la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica. La bulimia nerviosa se inicia generalmente en la adolescencia o al principio de la vida adultez, generalmente en las mujeres, ya que de cada 10 casos solo uno es un hombre. Los atracones suelen empezar después o durante un periodo de régimen dietético. Otra de las causas es la presión sociocultural, que ocupa un importante lugar e induce a adolescentes a alcanzar un cuerpo delgado y esbelto. Esto se puede ver evidenciado, por ejemplo, en comerciales donde aparecen mujeres de esbelta figura o la modelo textil en donde aparecen que solo se fabrica ropa para mujeres muy delgadas. Por lo general, esta enfermedad se da en adolescentes con problemas de autoestima, es decir, depender de alguien, ya sea un familiar o un particular. Muchas veces de perder esta autoestima, la persona compensa con un control excesivo de dieta. La tasa de mortalidad se sitúa en un 5%. Un estudio indicó que el 20% de las mujeres con bulimia siguen luchando contra el trastorno después de 10 años. En un cuadro clínico, una de las características esenciales consiste en que la persona sufre episodios de atracones compulsivos, seguidos de un gran sentimiento de culpabilidad, sensación de angustia y pérdida de control mental por haber comido en exceso.
suele alternarse con episodios de ayuno o de muy poca ingesta de alimentos, pero al poco tiempo vuelven a surgir episodios. Es un trastorno complejo que se caracteriza por la acumulación excesiva del tejido adiposo en el cuerpo, es decir, cuando la reserva natural de energía de los seres humanos y de otros animales mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. La obesidad es el quinto factor principal de riesgo de defunción humana en el mundo. Cada año fallece por lo menos 2,8 millones de personas adultas con consecuencia de obesidad. La obesidad forma parte del síndrome metabólico y es un factor de riesgo conocido, es decir, indica predisposición a varias enfermedades particulares, enfermedades cardiovasculares, diabetes, mellitus tipo 2, apnea de sueño, ictus y osteoartritis, así como para algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. La clasificación. Según sus causas, la obesidad se clasifica en estos siguientes tipos. Segundo, obesidad exógena. La obesidad debido a un régimen alimenticio inadecuado, en conjunto con una escasa actividad física. Obsesiva endógena, la cual tiene que, por causa alteraciones metabólicas. Dentro de las causas endógenas se habla de la obsesión endocrina cuando está provocada por disfunción de algunas glándulas endocrinas, como la tiroides, o por deficiencia de hormonas sexuales, como el caso de la obesidad gonadal. Sobrepeso y obesidad infantil. El aumento de sobrepeso y la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado en un ritmo alarmante. Los niños obesos y con sobredosis tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.